Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Sánchez Maure, soy residente de tercer año de Medicina Interna y el día de hoy voy a dar el tema de generalidades sobre el manejo ambulatorio en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Como agenda del día, primeramente vamos a hablar un poco sobre la introducción sobre qué es la diabetes mellitus tipo 2, cómo se hace el diagnóstico. Posteriormente nos vamos a adentrar en el manejo del paciente. Primeramente vamos a ver cuál es la evaluación inicial y el abordaje integral que debemos de tener con estos pacientes para posteriormente abordar pues el manejo farmacológico, primeramente hablando de los hipoglucemiantes orales y posteriormente sobre la insulinoterapia. Como introducción, pues bueno, sabemos que la diabetes mellitus es un grupo de trastornos que comparten la característica común en que pues hay un proceso de hiperglucemia en el organismo. La diabetes mellitus pues se clasifica de diferentes tipos y se clasifica principalmente acorde al proceso patógeno que desencadenó ese estado de hiperglucémico. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, vamos a enfocarnos solamente sobre la diabetes mellitus tipo 2, la cual es provocada de forma principal debido a que existe una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, pero también hay un componente en cuanto a la alteración en la secreción de insulina y también a nivel hepático existe una producción excesiva de glucosa. Como prevalencia, pues se estima que aproximadamente 536 millones de pacientes de adultos actualmente a nivel mundial son afectados por esta enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues bueno, hay 4 formas de realizarlo. Una de ellas es realizando una medición de la glucosa plasmática en ayuno, teniendo mínimo 8 horas de ayuno. Un valor alterado que nos sugeriría que pues está dentro de una diabetes mellitus es arriba de 100, igual o mayor a 126. También al realizar una curva de tolerancia a la glucosa, en la cual se administra una carga oral de 75 gramos de glucosa, se hace la medición plasmática de la glucemia a las 2 horas y si el valor es igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, pues también cabe dentro de este diagnóstico. También al realizar una hemoglobina glucosilada, si esta se encuentra igual o mayor a 6.5, o bien si tenemos un paciente que tiene síntomas de hiperglucemia, como lo son pérdida de peso, polidipsia, poliuria, polifagia, y aparte nosotros tomamos una glucemia aleatoria independientemente de las horas de ayuno y esta se encuentra por arriba o igual a 200 miligramos por decilitro, también pues cabería dentro de este diagnóstico. Ahora, a excepción de esta última, de la glucemia aleatoria, las demás mediciones se tienen que repetir para nosotros dar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Se recomienda que se haga una medición en un día con una prueba distinta y en un día distinto a la medición inicial. También, pero bueno, como mencioné, esto no pasa en la glucemia, en la medición de la glucemia aleatoria, ya tenemos un paciente con síntomas de catabolismo, pues bueno, eso ya lo cataloga con una sola medición, ya podemos hacer el diagnóstico. Ahora vamos a adentrarnos ya acerca del manejo en la consulta de estos pacientes. Primeramente vamos a ver cuál es la evaluación integral que debemos de tener con estos pacientes. Primeramente, bueno, tenemos que valorar y interrogar a los pacientes sobre el estado de nutrición, qué es lo que ellos comen, valorar también si tienen cierto grado de actividad física, qué tipo de ejercicio le gusta hacer o qué tipo de ejercicio realizan. También tenemos que abordar cuál es el riesgo cardiovascular en cada uno de estos pacientes. Tenemos que interrogar intencionadamente acerca de ciertos síntomas o signos que pueden orientarnos a que nuestros pacientes ya tengan algún tipo de complicación, ya sea micro o macrovascular. Y también hay ciertos estudios bioquímicos que son importantes pues pedir y solicitar de forma periódica en estos pacientes. Y bueno, los vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a la nutrición, pues bueno, se recomienda que sea una dieta hipocalórica. Existe evidencia de que esta dieta hipocalórica ayuda en el manejo glucémico, perdón, en estos pacientes, no solamente relacionada a la pérdida de peso que se puede existir en ella, sino solamente la dieta, al tener una restricción calórica per se, nos ayuda a tener un buen manejo glucémico. Y pues bueno, este es un estudio que pues es de evidencia de la importancia de la nutrición en estos pacientes. Este estudio se realizó en 298 pacientes de 20 a 65 años diagnosticadas con diabetes mellitus desde en promedio llevaban ya 6 años de diagnóstico de diabetes mellitus y tenían sobrepeso. Se hizo una aleatorización, 149 pacientes
estuvieron dentro de un programa con un régimen nutricional o sea, realizado por un nutriólogo, y otros 40, y la otra mitad, otros 149, se fueron al grupo control, en el cual solamente se le daba manejo apegado a las guías de práctica clínica. Y bueno, los resultados fue que pues sí hubo una diferencia significativa en cuanto a la pérdida de peso y también en cuanto a el índice de remisión de la diabetes mellitus en un año. Remisión la catalogaban como aquellos pacientes que estuvieran por un año con una hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5. Entonces, pues bueno, aquí nos demuestra cómo la nutrición pues es un pilar importante en el manejo de nuestros pacientes. Y pues bueno, esas son las gráficas que ejemplifican lo ya mencionado. La primera, pues son las gráficas de los porcentajes de la pérdida de peso, los pacientes que tuvieron una pérdida de peso mayor o igual a 15 kilogramos de peso, en la cual podemos ver que, bueno, evidentemente el porcentaje de los pacientes que estuvieron en el grupo de intervención pues fue muchísimo mayor. Y la otra gráfica es de aquellos pacientes que alcanzaron la remisión, que fue lo que mencioné, que era una hemoglobina glucosilada igual o por debajo de 6.5. Posteriormente, hablando de la actividad física, pues bueno, es beneficioso en el control glucémico realizar ejercicio de forma regular, por el ejercicio per se, solamente también porque al realizar ejercicio, pues bueno, subimos la sensibilidad en los tejidos periféricos a la insulina, y también por el beneficio adicional que tiene el ejercicio con la pérdida de peso. La recomendación es que se realicen de 30 a 60 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, de mínimo 5 días a la semana, que en total se den en conjunto 150 minutos. Y posteriormente, bueno, tenemos que interrogar intencionadamente acerca de datos que nos orienten de algunas complicaciones como retinopatía. Tenemos que preguntar a nuestros pacientes si ya si ya fueron valorados por un oftalmólogo, preguntarles sobre datos oftálmicos, deficiencia, disminución de la agudeza visual, que empiezan a tener algunos síntomas. Y bueno, hay que recordar que todos nuestros pacientes que diagnosticamos diabetes mellitus tipo 2, desde la primera consulta que nosotros pues diagnosticamos a sus pacientes, hay que referirlos al oftalmólogo, y posteriormente hay que estarlos refiriendo cada 5 años. En cuanto a la nefropatía, pues bueno, hay que investigar a nuestros pacientes si tienen edema de miembros inferiores, si han notado orina espumosa o disminución en el volumen urinario. También hay que estar pidiendo pues químicas sanguíneas con una forma periódica para detectar cómo está la creatinina en sus pacientes. También en cuanto a neuropatía, hay que preguntarles a los pacientes si no han tenido, revisar a los pies, ver que no hayan tenido úlceras, preguntarles si no han tenido datos de parestesias o también síntomas autónomos como pues intolerancia a la vía oral, distensión abdominal. Y en cuanto a la cardiopatía, a datos de cardiopatía, pues bueno, hay que interrogar si no han tenido dolor torácico, disnea, datos de ortopnea. Y para valorar el riesgo cardiovascular, pues bueno, tenemos que hacer hincapié en el tabaquismo. Hay que recomendar de forma insistente a nuestros pacientes con diabetes mellitus que pues se aconseja el cese completo del uso de tabaco. También hay que tener un control de la presión arterial estricto y hacer un control lipídico. En cuanto a la presión arterial, pues bueno, nuestros pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 se recomienda que tengan un YECA o un ARA en todos aquellos que tengan una de estas tres características. Que estos pacientes, aparte de la diabetes, tengan hipertensión arterial. Otra es que los pacientes empiezan a tener proteinuria en los egos que nosotros tomamos con frecuencia, que empiezan a tener proteinuria en estos estudios, o que el paciente nos encontramos con pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular y que sean mayores de 55 años. Si nuestros pacientes tienen alguna de estas tres características, pues son candidatos para indicarles un YECA o un ARA. En cuanto al control lipídico, pues bueno, es importante estarles pidiendo perfil de lípidos de forma periódica, para pues darle seguimiento y ver que nuestros pacientes ya se encuentren en un control dentro de metas terapéuticas en cuanto al perfil de lípidos. Pero, y también para estadificar cuál es el riesgo cardiovascular dependiendo de estos. Tomando en cuenta una calculadora
Perdón. Bueno, mencionaba que hay que tener, pues, pedirle de forma constante los perfiles de lípidos a nuestros pacientes para ver si están dentro de metas. Y una calculadora que podemos utilizar en estos pacientes para ver cuál es su riesgo cardiovascular es esta que se llama ASCVD, que si vemos este algoritmo que nos muestra aquí, clasifica a los pacientes para saber si tienen bajo, intermedio o alto riesgo de cardiovascular. Los dividen según la edad y también según los niveles de LDL. Pero si notamos, hacen como una distinción y una separación en un grupo especial, que son en aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Es decir, en estos pacientes, solamente por tener diabetes mellitus, aquellos pacientes que tengan de 40 a 75 años, pues ya los clasifican como clase 1 y ya recomiendan que tengan una estatina de moderada intensidad, independientemente de cuál sea el perfil lipídico de estos pacientes. Claro que como quiera tenemos que pedir este perfil para ver y a sacarle esta escala, esta calculadora para ver si nos recomiendan o le tenemos que recomendar al paciente una estatina de moderada intensidad o de alta intensidad. Esa es la calculadora que mencioné. La podemos encontrar así en internet, calculadora de ASCVD. Aquí nos despliegan los criterios que tenemos que poner. Tenemos que poner la edad, la raza, género, si tiene diabetes, si es fumador, poner los niveles del perfil de lípidos y nos dan el riesgo estimado. Por ejemplo, en este paciente, este caso hipotético que pusimos, este paciente de 65 años que es diabético, pues nos da que tiene un riesgo de 41.9% a 10 años, un riesgo cardiovascular. Entonces nos recomiendan, acá nos despliegan que la recomendación es que pues tenga una estatina de alta intensidad y nos recomiendan que podemos utilizar atorvastatina 40 miligramos. Y pues bueno, también nos hace acá la aclaración que es importante en nuestros pacientes pues hacer hincapié en que tienen que dejar el tabaquismo. Ahora, ya hablando acerca de esto, pues que me pareció importante mencionar, hacer un paréntesis y mencionar algo acerca de los antiagregantes plaquetarios, ya que me parece que es común todavía en nuestra consulta ver de forma rutinaria como pacientes sí que no han tenido ningún antecedente de ningún infarto, ningún evento cardiovascular previo, pacientes que solamente como profilaxis primaria los tienen con aspirina. Entonces, pues, ¿cuál es la indicación de ponerla o no? Si está indicada o no. Para eso hay diversos estudios que han estudiado, pues, que han estudiado el, perdón. Bueno, mencionaba que para darnos respuesta a esta pregunta, hay diferentes estudios que ya han abordado el tema. Presento acá los resultados del ASCENT Trial, que es un estudio en el cual pusieron a pacientes que tenían diabetes mellitus y que no tenían antecedente de ninguna enfermedad cardiovascular previa, y bueno, se dividieron en grupo control y un grupo de intervención. En el grupo de intervención se les dio aspirina y en el grupo de control solamente se les administró placebo. Y lo que se encontró acá es que pues sí existe una disminución en eventos vasculares en aquellos pacientes que tienen aspirina, pero sí se relaciona con mayor eventos de sangrado, por lo cual pues la respuesta a nuestra pregunta es que tenemos que individualizar el manejo y la indicación de estos antiagregantes. No hay que pues indicárselos a todos los pacientes. Es decir, a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, según la calculadora de ASCVD,
mayor de 10% a 10 años, sí se pueden beneficiar de una dosis baja de aspirina. Sin embargo, pues si nuestros pacientes tienen factores de riesgo para sangrado, pues obviamente no sería lo más indicado pues agregarles estos medicamentos. Entonces, pues bueno, hay que valorar a nuestros pacientes. Si son pacientes frágiles, adultos mayores que tienen riesgo de caídas, pues sería mejor no administrarlos. Ahora, en cuanto a los estudios bioquímicos, algunos de los estudios bioquímicos que debemos de estar pidiendo a nuestros pacientes es la hemoglobina glucosilada. La ADA recomienda que se solicite al menos en pacientes que están controlados, que se solicite al menos 2 veces al año. Perfil de lípidos para valorar el riesgo cardiovascular, como ya vimos hace ratito. Pruebas de función hepática para ver si no se contraindica alguno de los hipoglucemiantes orales que pueden tener ahí involucro, o bueno, que se pueden contraindicar con una afección hepática. Examen general de orina para evaluar la presencia de proteinuria, una química sanguínea para valorar la glucosa en ayuno y también para estimar la tasa de filtrado glomerular. Ahora ya vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Primeramente vamos a hablar sobre los tipos de hipoglucemiantes que tenemos. Primeramente vamos a hablar sobre todas las opciones de fármacos que tenemos y posteriormente vamos a hablar sobre a qué pacientes se los vamos a indicar. Primeramente, dentro de los hipoglucemiantes orales, pues tenemos principalmente estos 6 grupos. Existen más, pero de forma rutinaria los que utilizamos son estos 6. Vamos a hablar sobre las biguanidas de forma principal acerca de la metformina, los inhibidores de la CGLT2 como la empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, análogos de los receptores de la GLP-1 como liraglutide y dulaglutide. También acerca de los inhibidores de la DPP4 como sitagliptina y vildagliptina, acerca de las tiazolidinedionas como rosiglitazona y pioglitazona, que si bien este último grupo ya pues no se utiliza tanto, también es importante pues conocer su mecanismo de acción y algunos de los factores, efectos adversos que pueden tener su administración. Y por último, acerca de las sulfonilureas como glibenclamida y glimepirida. Primeramente sobre las biguanidas, pues bueno, las biguanidas tienen su mecanismo de acción a nivel hepático, a nivel de tejidos periféricos y también a nivel de páncreas. A nivel hepático, pues bueno, las biguanidas inducen a una disminución en la producción de la glucosa, también disminuyen la absorción intestinal de glucosa y aumentan la sensibilidad de insulina, aumentando la utilización periférica de glucosa. Y bueno, aquí muestra el gráfico cómo actúa a nivel hepático, de intestino, músculo y páncreas. La metformina de forma tradicional, pues bueno, siempre se ha mencionado que es como el hipoglucemiante de elección y el fármaco de elección en todos los pacientes que tienen diabetes mellitus que diagnosticamos de primera vez. Ahorita más adelante vamos a ver cómo el ADA de 2022 ha cambiado un poco respecto a esta indicación. Sin embargo, sigue siendo pues uno de los mejores fármacos, ya que pues es económico. Se ha demostrado que tiene disminución en el riesgo cardiovascular, principalmente en el estudio de seguimiento de 10 años del UKPDS. También es bueno porque tiene bajos efectos adversos, es decir, el riesgo de hipoglucemia realmente es bajo, no existen muchos casos que tengan hipoglucemia y también tiene un efecto en el peso, les ayuda a los pacientes a reducir kilogramos. Dentro de los efectos adversos, principalmente se encuentran los gastrointestinales, los cuales se encuentran hasta en un 20 a 30% de los pacientes. Principalmente los pacientes refieren que tienen náusea, dolor abdominal, distensión abdominal, pero pues es dosis dependiente. Por eso es importante ir titulando la dosis de metformina, iniciar con una dosis pequeña y posteriormente cada semana irla aumentando. Y de forma más infrecuente también se ha visto relacionado con deficiencia de vitamina B12 y con acidosis láctica. Es importante tener en cuenta que una contraindicación absoluta de un uso de metformina es aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular inferior a 30 mililitros por minuto, aquellos pacientes que tengan una enfermedad hepática que esté descompensada, que esté activa, también una falla cardíaca descompensada y pues en los pacientes que estén en un estado de choque por el efecto adverso ya mencionado de la acidosis láctica. Entonces, bueno, de forma inicial, como ya mencioné, hay que ir titulando la dosis de forma progresiva. Se recomienda que se inicie de 500 a 250 miligramos al día y cada semana ir subiendo 500 miligramos y la dosis máxima es de 2.5 gramos al día. La administración es oral y bueno, el costo hay pastillas que van desde 50 pesos, entonces pues realmente pues es un
pues es un buen fármaco. Hablando de los inhibidores de la CGLT2, que es este grupo de fármacos que cada vez en los últimos años pues se ha ido sabiendo más de estos fármacos y se han ido recomendando más. Su mecanismo de acción es a nivel renal en el túbulo proximal, ya que, pues bueno, a este nivel del túbulo proximal es en donde más existe y se encuentra la absorción de la glucosa. Entonces, este grupo de fármacos actúa a nivel del tubo proximal en los transportadores 2 de sodio glucosa, los cuales su mecanismo de acción es que inhiben este cotransportador, lo cual lleva a una glucosuria y con ello una glucosa sérica disminuida. Y bueno, ese es el gráfico que lo representa. Aquí están los receptores de la CGLT2. Estos fármacos inhiben esta parte y bueno, lo que lleva a un aumento de la excreción por orina. Y bueno, como mencioné, cada vez más ha habido estudios sobre los beneficios que tienen este grupo de fármacos, principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica. Principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y también en pacientes que tienen riesgo alto cardiovascular. Este estudio, que es el DAPA-CKD, es un estudio publicado en el New England en el 2020, en el cual se realizó en un centro, fue multicéntrico, es un estudio aleatorizado, doble ciego, en el cual se incluyeron 4.300 pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular de 25 a 75 mililitros por minuto. El 67% de estos pacientes tenían diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, se dividieron de forma aleatorizada en dos grupos. Un grupo recibió placebo y el otro grupo estuvo recibiendo dapaglifosina. Y los resultados fue que en el grupo de pacientes de intervención, en aquellos que estaban recibiendo dapaglifosina, pues hubo una disminución en los riesgos, en los desenlaces renales y cardiovasculares, y hubo una reducción en aquellos pacientes que estaban con dapaglifosina, hubo una reducción significativa en la mortalidad por cualquier causa. Posteriormente también se realizó este estudio en el cual, a diferencia del previo, aquí sí se incluyeron pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, y aquí en estos pacientes se le dieron a un grupo placebo y al otro grupo se le indicó canaglifosina. Y aquí lo que se encontró fue que en aquellos pacientes que estaban tomando canaglifosina, sí se encontró que hubo una disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica. Y bueno, en otro grupo de pacientes que también está bien estudiado este grupo de fármacos, en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, de forma principal en aquellos que tienen FEBI disminuida. Si bien en el último año ya ha habido estudios que también tienen efecto benéfico en pacientes que tienen FEBI conservada, pues la mayoría de los estudios son en aquellos que tienen FEBI disminuida, como lo es en este estudio, que es el DAPA-HF Trial, el cual fue publicado también en el New England en el 2019, en el cual pues también fue multicéntrico y se incluyeron en este estudio 4.700 pacientes. También se hizo aleatorizado, un grupo estuvo recibiendo dapaglifosina y el otro grupo estuvo recibiendo placebo. Y lo que se encontró es que en aquellos pacientes que estaban tomando dapaglifosina hubo una disminución en el riesgo de presentar una descompensación cardíaca, unos que hayan sido hospitalizados por esta razón. Y también disminuyó la incidencia de muerte en estos pacientes que estaban tomando estos fármacos. Como mencioné también, pues hay evidencia de efecto benéfico en pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto. Perdón. En pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, que son, los definen como aquellos pacientes que tienen arriba de 55 años y que tienen pues ya estrechez de las carótidas o de arterias de miembros inferiores.
sin que hayan tenido una enfermedad cardiovascular previa. Este tipo de pacientes fueron los que se incluyeron en este estudio. Es un estudio grande de 17,000 pacientes. También fue con grupo control. El otro grupo de intervención estuvo tomando dapaglifosina y lo que se encontró es que en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo hubo una disminución en la muerte cardiovascular, también una disminución en la hospitalización por causas de insuficiencia cardíaca y pues bueno, en general sí hubo una disminución en el índice de muerte en estos pacientes. Entonces, pues bueno, ya como podemos ver, están bien estudiados que estos grupos de fármacos de inhibidores de la CGLT2 disminuyen el riesgo de la mortalidad cardiovascular y renal, también disminuye el índice de hospitalizaciones en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y mejora la función renal o más bien ayudan a que no progrese la insuficiencia renal en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica de base. Aparte de esto, también tiene efecto benéfico sobre el peso y de forma modesta también ayudan a la presión arterial. Algunos de los efectos adversos es que, pues como tienen su efecto, su mecanismo de acción es que producen la glucosuria, o si un efecto adverso es que tienen aumento de las infecciones genitourinarias, de forma primordial candidiasis vaginal. También se puede ver relacionado con hipotensión ortostática y cetoacidosis euglucémica. Algunas de las contraindicaciones, pues, es pacientes que tengan riesgo alto de fracturas, ya que sí se ha visto, no está del todo estudiado, pero sí se ha visto que aumenta el riesgo de fracturas. Y pues obviamente también está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a estos fármacos. Posteriormente vamos a hablar de los análogos de los receptores de la GLP-1. Ellos tienen este mecanismo, su mecanismo de acción es debido a este péptido que es secretado a nivel intestinal. Eh, Cuando ingerimos alguna comida a nivel intestinal, se libera este péptido y tiene efecto en diferentes órganos. Hablando principalmente en páncreas, el efecto que tiene es que ayuda aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, aumenta la síntesis también de insulina y aumenta la proliferación de las células beta. Por eso se dice que este grupo de fármacos tiene un efecto de incretina. Entonces, pues bueno, a nivel de páncreas nos ayuda en esa parte, pero también tiene efecto benéfico en los diferentes órganos. A nivel de músculo ayuda a la captación de la glucosa, a nivel de hígado disminuye a la producción de la glucosa y en estómago disminuye el vaciado gástrico. Entonces, como resumen, pues el mecanismo de acción es que aumentan la secreción de la insulina y disminuyen la secreción de glucagón. Algunos de los beneficios es que también tienen efecto benéfico en el peso, ayudan a disminuir de peso. El riesgo de hipoglucemia es bajo en este grupo de fármacos. También se ha visto relación con la disminución en un riesgo cardiovascular y también tiene protección renal. Algunos de los efectos adversos es que también pueden presentar algo de sintomatología intestinal y pues digamos que una parte que digamos que es como un contra en algunos pacientes es que la vía de administración de este fármaco es parenteral, entonces también algunos de los efectos adversos que pueden tener es que pueden tener una reacción local en el sitio de aplicación. Las contraindicaciones es pues en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica con tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. Y también pues es una contraindicación relativa cuando se está utilizando en conjunto con un inhibidor de la DPP4. Ahora hablando de los inhibidores de la DPP4, también pues tienen un efecto incretina, tiene que ver con el grupo de fármacos previo. Como ya mencioné, pues los GLP-1 que se liberan a nivel intestinal, pues tienen varios efectos benéficos a nivel de diferentes órganos. Entonces, lo que ocurre con los DPP4, que son una enzima que se secreta, esta enzima lo que hace es inactivar a los GLP-1, entonces pues inactivan el efecto benéfico que puedan tener. De ahí el mecanismo y la importancia de este grupo de fármacos que son inhibidores de esta enzima de DPP4. Entonces, pues el mecanismo de acción es que inhibe la enzima de dipeptidil peptidasa 4 y a grandes rasgos, pues lo que realiza es que aumenta la secreción de la insulina en los islotes pancreáticos y disminuye la secreción de glucagón y también tiene pues efecto a nivel gástrico disminuyendo su vaciamiento. Los beneficios de este grupo de fármacos es que si bien no contribuyen a una disminución del peso, pues tiene un beneficio de que tampoco se ha visto un aumento de peso con ellos.
También pues es otro pro que tiene bajo riesgo de interacciones y la posología solamente es una vez del día. Una de las desventajas de estos fármacos es que pues su costo sí es alto y pues ha visto relación con que desarrollen pancreatitis, que desencadenan pancreatitis aguda. Y una de las contraindicaciones es insuficiencia cardíaca, ya que se ha visto un aumento en las hospitalizaciones en estos pacientes. Posteriormente vamos a hablar de las tiazolidinedionas, las cuales tienen su mecanismo de acción a nivel genético. Estas, acá como podemos ver, se unen a y activan los receptores activados por los proliferadores peroxisómicos. Entonces, esto lleva a una alteración en la transcripción genética de las proteínas que están involucradas en el metabolismo de la glucosa y de lípidos. Entonces, el mecanismo de acción, a final de cuentas, lo que hace es que aumenta la sensibilidad de insulina actuando en el tejido adiposo y el músculo y también disminuye la producción de glucosa en el hígado. Los beneficios es que son baratos y son fáciles de conseguir. Los efectos adversos es que se ha visto una relación con el aumento en el peso, también principalmente relacionado a la retención de líquidos. Y también se ha visto un aumento de fracturas. Entonces, alguna de las contraindicaciones relativas es que, pues no sé, se van a preferir no dar en los pacientes que tienen riesgo alto de fracturas y en pacientes que ya tienen datos de sobrecarga. Y por último, vamos a hablar de las sulfonilureas, las cuales tienen su mecanismo de acción a nivel de los islotes pancreáticos, específicamente en los canales de potasio que son sensibles al ATP. Lo que ocurre con este grupo de fármacos es que al unirse a este canal de potasio, cierra este canal y contribuye a que haya una despolarización de la membrana de la célula, lo cual conlleva a que posteriormente se abran los canales de calcio. Por ende, el calcio entra a la célula y eso estimula que haya una secreción de insulina a nivel de estos islotes. Entonces, el mecanismo de acción es que aumenta la liberación de la insulina y aumenta la sensibilidad de las células beta a otros secretagogos. Los beneficios es que también es pues un medicamento fácil de conseguir y también es barato. Los efectos adversos es que sí hay un alto riesgo de que pueden presentar hipoglucemia, por lo cual pues vamos a tratar de no darlos en pacientes con factores de riesgo para tener una hipoglucemia, como son los adultos mayores. También se ha visto que tiene una relación con aumento de peso y también pueden, aunque no es de forma pues tan frecuente, también se puede ver que pueden provocar náusea o dermatosis. Y la contraindicación es que pues, no se debe dar en pacientes alérgicos. Y bueno, esa es una tabla que resume todos los hipoglucemiantes orales, el mecanismo de acción, las ventajas y las desventajas que tienen cada uno de ellos para con ello, cuando nosotros tengamos a nuestro paciente, pues saber qué fármaco es el idóneo para nuestros pacientes. Tenemos que tener en cuenta que si bien estamos viendo, si tenemos a un paciente que ya tiene un hipoglucemiante, tenemos que estar valorando de forma constante los factores de riesgo, las características socioeconómicas de nuestros pacientes para ver si este fármaco sigue siendo el de elección para él. Si no lo es, pues tenemos que cambiarlo, o si no está teniendo un buen control, debemos de saber cuál es el mejor fármaco o grupo de fármaco a nuestros pacientes para agregarle otro más y tener un buen control de la glucosa. Entonces, me parece que debemos de tener pues muy, muy presente esta tabla para saber qué medicamento elegir a nuestros pacientes. Ahora hablando de la insulinoterapia, pues bueno, existen 3 tipos de insulina, las de acción rápida, como la Lispro, Aspart, y también hay un tipo de insulina que es inhalada que también tiene acción rápida. La insulina de acción regular, que no aparece acá, pero es la insulina que llamamos normalmente como la insulina rápida, esta tiene acción regular. Las insulinas que son de acción intermedia, como la NPH, y las insulinas de acción larga, como lo son la glargina, de Temir y la de Gludec. Esta tabla pues resume cuál es el inicio de acción y el pico máximo de cada una de estas insulinas, y de ahí saber pues en qué tipo de pacientes las vamos a utilizar. Las de acción rápida, pues como su nombre lo indica, su inicio de acción es de forma inmediata, de 5 a 15 minutos. El pico máximo es de 1 a 2 horas y dura de 3 a 5 horas en el organismo su acción. Las insulinas de acción regular, como la insulina rápida, inicia a los 30 a 60 minutos, tiene un pico de 2 a las 2 a 4 horas y dura de 6 a 8. La de acción intermedia, que es la NPH, inicia de 1 a 2 horas. Su pico máximo es de 4 a 8 horas y dura de 10 hasta 16 horas. Y las de acción prolongada
estas pues no tienen un pico, su concentración es, digamos, pues muy, muy constante durante las 24 horas, que es lo que dura su acción. Y bueno, esta es una gráfica que ejemplifica pues sí, que plasma los mecanismos, los picos de acción de cada una de las insulinas. Podemos ver cómo las de insulina rápida tienen un pico y cómo las de acción prolongada, como el de Temir y la glargina, pues tienen una concentración constante durante las 24 horas que dura su acción. Ahora bien, ya que conocemos todos los tipos de fármaco que hay y cuáles son las ventajas y desventajas, tenemos que pensar qué fármaco debo elegir en mi paciente. Antes de saber, para saber qué fármaco es el mejor para mi paciente, pues tengo que analizar estos puntos. Hay que ver cuáles son los niveles de hemoglobina glucosilada y también cuáles son las metas de hemoglobina glucosilada en mi paciente. Hay que cuestionar y tener muy presente cuáles son las comorbilidades que tiene, ver si ya tiene antecedentes cerebrovasculares, de cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica. Y también es importante tener en cuenta si los pacientes van a poder tolerar estos fármacos y también si tienen la posibilidad económica de adquirirlos. Tenemos que establecer también cuáles son las metas de nuestros pacientes. De forma general, la ADA recomienda que en todos los pacientes que no están embarazados o adultos no embarazados, la meta es que la hemoglobina glucosilada está por debajo de 7. Sin embargo, esta meta pues sí la tenemos que individualizar en cada uno de los pacientes. Si tenemos un paciente pues de mayor edad, esta meta la podemos ser un poco más laxos con esta meta. La meta en la glucosa plasmática en ayuno es de 80 a 130 miligramos por decilitro y la glucosa postprandial, pues nuestro objetivo es que esté por debajo de 180. Y pues bueno, esta gráfica ejemplifica lo que mencionaba, que si bien de forma general se recomienda que la meta sea por debajo de 7% de hemoglobina glucosilada, pues tenemos que individualizar y ver si esto encaja en mi paciente. Por ejemplo, si tenemos pacientes, como ya mencionaba, adultos mayores que tienen riesgo de hipoglucemia, pues obviamente esta meta se va a hacer un poco más laxa. También si tenemos pacientes que ya tienen 10, 20 años de diagnóstico, pues también exigir una hemoglobina de 7, menor a 7%, pues si está a lo mejor hay un poco fuera de lo real. También hay que ver la expectativa de vida de los pacientes, las comorbilidades que tienen. También hay que consultar a los pacientes cuál es su preferencia y también hay que evaluar si tiene pues los recursos, si tiene el apoyo familiar. Ahora, en cuanto al inicio terapéutico, ya que diagnosticamos nosotros a nuestro paciente, pues de forma tradicional siempre se recomendaba y en todas las guías pues, de los años previos se había recomendado que lo primero era evidentemente recomendarles cambios en el estilo de vida, pero de forma predilecta siempre te decían que el medicamento de primera elección era metformina y esto pues sí ha cambiado durante los últimos años. Ahorita voy a mencionar por qué, si bien sigue siendo, como ya mencioné en un inicio, un gran medicamento por la accesibilidad y el efecto glucémico bueno que tiene, pues hay en ciertos pacientes que a lo mejor vamos a preferir iniciar con otro fármaco. Y también inicialmente pues se recomendaba que fuera una monoterapia y que ya si no se alcanzaban las metas de hemoglobina glucosilada con ese solo fármaco, íbamos a ir agregando fármacos. Se recomendaba que fuera como escalonado la adición de fármacos. Sin embargo, en las guías de la ADA de este año, del 2022, ya pues se recomienda que hay ciertos pacientes en los que podemos iniciar ya una terapia dual. Por ejemplo, recomienda que los pacientes que tomamos la hemoglobina glucosilada y esta se encuentra de 1.5 a 2% por encima de nuestra meta de hemoglobina, pues ya se recomienda que podemos iniciar una terapia dual con estos pacientes, ya sea con doble hipoglucemia anteoral o bien con hipoglucemia anteoral e insulina, ya que se ha visto que en esos pacientes que de forma temprana inician con la terapia dual, alcanzan metas terapéuticas de forma más temprana y también se mantienen durante más tiempo dentro de metas glucémicas. Ahora bien, como mencioné, pues para saber con qué fármaco voy a empezar en mi paciente, hay que tomar en cuenta las comorbilidades que tiene. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene más de 55 años y que tiene ya estenosis arterial de las coronarias, carótidas o bien de las arterias de las extremidades inferiores, que sea mayor del 50%,
pues ya lo cataloga como paciente que tiene riesgo alto de enfermedad aterosclerótica. Entonces, si tenemos un paciente que cumple esas características o que bien ya tiene el antecedente que ya tuvo una enfermedad aterosclerótica, que tiene una enfermedad renal crónica o una insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, pues de forma primordial vamos a escoger en esos pacientes pues un grupo de estos dos grupos de medicamentos, ya sea un antagonista del receptor de la GLP-1 o también un inhibidor de la CGLT2. Entonces, eso es lo que mencionaba, que anteriormente la guía te decía que a todos los pacientes le diéramos metformina y si ya no se controlaban, le agregáramos algo más. Acá la guía te dice que no, que si tenemos uno de estos pacientes que cumplen estas características de acá arriba que mencioné, independientemente de cuál sea la meta, cuál sea la hemoglobina glucosilada que tenga, en estos pacientes debemos de iniciar, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, debemos de iniciar liraglutide o dulaglutide, o bien un inhibidor de la CGLT2 como la empaglifosina y la canaglifosina. Eso por los efectos benéficos que ya mencioné previamente. Entonces, si ya tenemos esta paciente que, por ejemplo, que ya iniciamos estos fármacos y aún así tiene una hemoglobina fuera de metas, pues ahí sí podríamos pensar en agregar metformina, pero sería más como pues para el control glucémico. Ahora bien, te recomienda la guía que si no, a pesar de tener la metformina y cualquiera de estos dos fármacos, grupo de fármacos, si aún así no se controla, pues podemos agregar una tiazolidinidiona o bien tenemos que valorar individualmente cuáles son otras características del paciente para ver cuál es el mejor fármaco para él. Ahora, en los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca diagnosticada, se recomienda que de primera instancia se le dé empaglifosina o dapaglifosina. Y en los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, en aquellos que tienen albuminuria, se recomienda iniciar con un inhibidor de la CGLT2, como lo son canaglifosina o dapaglifosina. O bien, de forma predilecta, que sea un inhibidor de la CGLT2. O si mi paciente todavía no tiene albuminuria, puede ser un inhibidor de la CGLT2 o bien un agonista del receptor de la GLP-1. Posteriormente también tenemos que evaluar si en mi paciente, el paciente que yo tengo, su problema principal es con el peso. Tengo un paciente que, mi objetivo principal es, con él es tener una disminución del peso corporal. Pues bueno, debemos de iniciar con metformina. Pensando que ya el paciente ya tiene metformina y no está controlado, podemos agregar un agonista del receptor de la GLP-1 o bien un inhibidor de la CGLT2. Y si con esto aún así está por arriba de las metas terapéuticas, podemos agregar un inhibidor de la DPP4. Esos son algunos de los fármacos que se recomiendan que tienen pues efecto benéfico sobre el peso corporal. Ahora, si tengo un paciente, si el problema de mi paciente es que tiene riesgo alto de hipoglucemia, como en los adultos mayores, pues bueno, los fármacos que se recomiendan es que se le agregue una tiazolidinidiona, un inhibidor de la CGLT2, un inhibidor de la DPP4 o bien un agonista del receptor de la GLP-1. Si aún así sigue por arriba de las metas, puedo seguir agregando cualquiera de estos 4 fármacos. Y ya como última instancia, lo que te recomiendan las guías de la ADA es que como última instancia, si con esto no mejora, pues bueno, ya podemos agregar una sulfonilurea, pero que sea de segunda generación, o bien una insulina, pero que sea insulina basal para disminuir el riesgo de la hipoglucemia. Y bueno, otro punto también que tenemos que tener muy presente es pues ver el estado socioeconómico de mi paciente. Si el problema de mi paciente es que pues no puede costear sus medicamentos, pues bueno, hay que pues priorizar que se le dé una sulfonilurea o una tiazolidinedionas, perdón. Y si aún eso sigue fuera de metas, pues bueno, podemos agregar insulina. Y pues bueno, ese es el gráfico que ejemplifica de la guía americana, que ejemplifica pues lo ya mencionado y que resume un poco lo que ya mencionamos. De primera instancia, evidentemente en todos nuestros pacientes que diagnosticamos con diabetes tenemos que darles, pues tenemos que aconsejarles sobre los cambios de la vida, el estilo de vida que tienen que hacer, que ese pues, es el pilar del tratamiento siempre en cualquier paciente. Y además lo tenemos que incentivizar para que tengan un monitoreo de la glucosa constante. Después de eso, si con eso hay que evaluar si nuestros pacientes, como ya habíamos estado mencionando, si nuestros pacientes tienen enfermedad renal crónica, riesgo cardiovascular elevado, o bien ya una enfermedad una insuficiencia cardíaca, pues lo que se recomienda son
los agonistas de los receptores de la GLP-1 o un inhibidor de la CGLT2. Ahora te dice que ya después que evaluamos que ya iniciamos este tratamiento en nuestros pacientes, tenemos que pues catalogarlos de acuerdo a los niveles de la hemoglobina glucosilada. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada por debajo de 7.5, pues lo recomendado es que se puede iniciar solamente la monoterapia. En pacientes que ya tienen hemoglobina de 7.5 a 9, pues ya se recomienda iniciar con una terapia dual o bien con una triple terapia. Y en aquellos pacientes que tienen la hemoglobina por arriba de 9 y si tienen síntomas de catabolismo, como son los síntomas de hiperglucemia, como pérdida de peso, polidipsia, poliuria, pues sí se recomienda que de forma inicial se le inicie ya insulina. Ahora bien, cuando tenemos a nuestros pacientes que ya tenemos varios hipoglucemiantes orales y aún así no llegan a las metas terapéuticas, pues bueno, tenemos que pensar en ya pasar a estos pacientes a agregarle un fármaco que sea inyectable. Lo que se ha demostrado en los últimos años es que en los pacientes que ya tienen requerimiento de intensificar el manejo hipoglucemiante, existe una eficacia glucémica de los antagonistas de los receptores de la GLP-1 que es igual o inclusive superior al beneficio que tendría con poner solamente insulina. Y aparte de eso, de que tienen mejor pues control glucémico, también se ha visto que tiene un menor riesgo de hipoglucemia y también tiene efectos beneficiosos sobre el peso corporal. Por lo cual, pues la última guía, la actualización de la guía de la ADA recomienda que inclusive antes de pensar de iniciar insulina, debemos de pensar en darle a nuestros pacientes un agonista de los receptores de la GLP-1. El único, pues digamos, inconveniente de estos fármacos es que pues el costo sí es elevado, entonces tenemos que pues que individualizar una vez más a nuestros pacientes. Si tenemos un paciente que sí lo puede costear, pues tenemos que tener en mente que esta es un buen fármaco para prescribir. Ahora bien, ya que estamos hablando de los fármacos inyectables, y si ya tengo a mi paciente que ya requiere iniciar insulinoterapia, pues ¿cómo se inicia? De primera instancia, pues bueno, tenemos que tener en mente que en nuestros pacientes de igual forma hay que estar recordando que tienen que hacer cambios en el estilo de vida con nutrición y con ejercicio. Posteriormente, en los pacientes que aún así están con las metas, con las cifras de hemoglobina glucosilada fuera de metas, pues bueno, primero, como ya se mencionó en la diapositiva pasada, antes de iniciar insulina debemos de recomendar, o bueno, debemos de platicar con los pacientes la posibilidad de iniciar un agonista de los receptores de la GLP-1, pero bueno, si tenemos un paciente que no lo puede costear o que no lo tolera bien, o bien que ya se le agregó este agonista y aún así sigue fuera de metas, pues bueno, ahí ya sí debemos de pensar en iniciar insulina. Ahora, ¿qué tipo de insulina vamos a iniciar? De primera instancia se tiene que iniciar con insulina basal, ya sea debemos de iniciar ya sea con una de acción intermedia como la NPH o bien una insulina de liberación prolongada como la glargina. Entonces, una vez más, valorando las características de mi paciente, si mi paciente puede costear una insulina de liberación prolongada, pues sería de elección en estos pacientes. Si no, pues bueno, iniciaríamos con una NPH. Ahora, ¿cuál es la dosis a la que la vamos a iniciar? Pues bueno, recomiendan que se inicie con 10 unidades y que estas unidades se le den pues en la noche para evitar el riesgo de hipoglucemias. O bien, calculado a peso de 0.1 a 0.2 unidades kilo día. Posteriormente, la titulación va a ser de acuerdo al monitoreo que va a tener el paciente en casa. Vamos a estarlo monitorizando y según sus glucosas, si a los 3 días sigue fuera de metas, podemos incrementar a 2 unidades. Ahora bien, si nuestro paciente lo que empieza a presentar en su monitoreo es hipoglucemias, lo que podemos hacer es con nuestro esquema es disminuir la dosis de un 10 a un 20%. Ahora, si ya con esta dosis de insulina, que ya la hemos ido titulando y le hemos ido subiendo las unidades de insulina, aún así no tenemos la hemoglobina glucosilada dentro de metas, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, nos recomienda acá el diagrama que tenemos 3 opciones. Una es considerar de nueva cuenta agregarle un antagonista de los receptores de la GLP-1 si es que no lo tiene ya previamente. Otra
es agregarle a mi insulina basal que ya tiene, que ya sea la que haya elegido, si fue glargina o NPH, agregarle insulinas preprandiales, es decir, una insulina que sea de acción rápida. Entonces, ¿cómo la iniciaríamos? Bueno, recomiendan que se inicie una insulina agregada a mi insulina basal, que se agregue una insulina rápida de 4 unidades por día. Recomiendan que hablemos con nuestros pacientes y la comida que sea como de mayor cantidad que tiene mi paciente en el día, previo a esa es la insulina, el horario en el cual yo voy a administrar mi insulina preprandial. Es decir, si la comida más grande que tiene mi paciente es en la cena, pues bueno, esas 4 unidades se las voy a administrar previo a la cena. Y la titulación de esta insulina rápida va a ser por semana. Cada semana vamos a estar viendo el monitoreo de las glucosas de mi paciente. Si siguen fuera de meta, puedo ir aumentando de 1 a 2 unidades de esta insulina rápida por semana. Y la opción 3 que me dan es que si yo había elegido en mi paciente la insulina basal que fuera una NPH, se le estaba dando por las noches, pues bueno, me aconsejan pues darle en lugar de la NPH solamente por la noche, aumentar la dosis un 20% y dársela 2 veces al día. Es decir, y luego dividirlas, 2/3 dárselas por la mañana y 1/3 dárselo por la noche. Es decir, aquí puse un ejemplo, si yo tengo ya a mi paciente con una dosis de insulina que es de 0.5 unidades por kilo y tengo un paciente que pesa 70 kilogramos, por ejemplo, pues eso quiere decir que a mi paciente le estoy dando en total en el día 35 unidades. Entonces, esas 35 unidades con las cuales no está teniendo control, yo le voy a aumentar un 20%, lo cual me quedaría que en total le voy a administrar 42 unidades. Pero en lugar de administrárselas todas por la noche, lo voy a dividir como me indica acá la guía. 2/3 en la mañana, es decir, 28 unidades le va a tocar previo al desayuno y 1/3, es decir, 14 unidades le van a tocar por la noche. Y posteriormente a eso, si con esto no tiene, aún sigue fuera de metas, te recomienda que pues aumentamos las dosis de la insulina rápida, es decir, en lugar de dárselas ya solamente una vez al día, se les puede aumentar a que la tenga previo a cada alimento, es decir, en la mañana, tarde y noche. Ahora bien, ya como conclusión vamos a ver un caso clínico que es como típico que nos pueden llegar si somos médicos generales a la consulta y saber qué debemos de hacer en este tipo de pacientes. El caso es un masculino de 54 años que tiene antecedente personal de diabetes mellitus desde tipo 2, diagnosticada en el 2008, en tratamiento actual con metformina 850 miligramos cada 8 horas, e hipertensión arterial sistémica que se diagnosticó en el 2010, perdón, en tratamiento con amlodipino 10 miligramos cada 24. El paciente acude a la consulta referido para control metabólico. El paciente se refiere asintomático. Ahí le realizamos una glucemia capilar, la cual se encuentra en 198 y el paciente refiere que ha tenido un ayuno de 9 horas. El paciente pesa 95 kilos, tiene una estatura de 1,70, su IMC es de 32. Los signos vitales se encuentra con una presión arterial de 140/80, frecuencia cardíaca de 89, respiratoria de 18 y saturando 98% del aire ambiente. El paciente acude con los únicos laboratorios que acude es con un resultado de perfil de lípidos, el cual el colesterol está en 189, los niveles de HDL están en 34, la LDL en 90 y triglicéridos en 150. Ahora, ¿qué es lo primero que queremos con nuestro paciente? ¿Qué es lo que valoremos en él? Vamos a recordar pues lo que ya mencionamos previamente, que tenemos que tomar en cuenta estos factores para dar un abordaje integral en nuestro paciente. Hay que interrogar intencionadamente cuáles son los hábitos de nutrición en él, si hace ejercicio, valorar si tiene efectos riesgo cardiovasculares, preguntar intencionadamente sobre síntomas de complicaciones micro-macrovasculares y vamos a ver qué estudios bioquímicos le pediríamos. Ya preguntando intencionadamente, el paciente dice que no tiene actividad física, también refiere que no fuma, niega que haya tenido síntomas neuropáticos, le hacemos la prueba de monofilamento y esa se encuentra sin alteraciones, también refiere que no ha tenido edema de miembros superiores, tampoco orina espumosa, ni disminución en el volumen urinario. En cuanto a la agudeza visual, refiere que desde hace 2 años está teniendo disminución en ella, pero nunca lo han referido con un oftalmólogo, no le han realizado el fondo de ojo. Y a nivel cardíaco, pues niega que haya tenido dolor torácico, disnea y ortopnea. Es importante saber que si bien el paciente de forma inicial pues había dicho que estaba sintomático, es importante hacer hincapié en estos síntomas para descartar que no tenga complicaciones.
Ahora, para valorar el riesgo cardiovascular, pues bueno, ya vimos cuánto tiene de presión arterial, ya vimos que no fuma y lo siguiente, ya vimos su perfil de lípidos, lo siguiente sería sacar su riesgo cardiovascular con la calculadora. Entonces agregamos acá en esta calculadora los datos de mi paciente que tiene 54 años, tiene diabetes, es masculino, no fuma, los niveles del perfil de lípidos que ya nos trajo, los niveles de la tensión arterial y nos da que si bien, como vemos, mi paciente pues tiene, digamos, una meta de una cifra de colesterol en metas, ya que se encuentra en 189, vemos que si lo ponemos en la calculadora me da un riesgo cardiovascular de 17%, lo cual pues es un riesgo elevado a 10 años de presentar alguna complicación cardiovascular, por lo cual la calculadora sola me arroja que es recomendable en este paciente iniciar una estatina de alta intensidad. Ahora, ya valorando, ya que hicimos una evaluación completa de nuestro paciente, ¿qué indicaciones cambiaríamos en él o qué manejo le daríamos de primera instancia? Pues bueno, si bien la glucosa, como vimos la glucosa que le tomamos en ayuno, pues estaba fuera de metas, entonces como no tenemos laboratorios de algo más, pues le iniciamos, le subimos la dosis de metformina, que todavía se puede aumentar a 850 cada 8 horas. Como vimos, el paciente pues cumple el criterio para agregarle un Yecawara porque tiene diabetes mellitus y hipertenso, entonces le agregamos la dosis de enalapril, 10 miligramos cada 24. Como no se encontraba aún dentro de metas, pues continuamos con el antihipertensivo que ella tomaba, que era amlodipino. Agregamos la torvastatina, que ya vimos que si bien tenía pues el colesterol en 189, como quiera tiene un riesgo cardiovascular alto, por lo cual se recomienda que se le agregue una estatina de alta intensidad. Le agregamos a torvastatina de 40 miligramos cada 24. Y de los laboratorios a pedir, pues bueno, es una química sanguínea para ver cómo está su creatinina, su creatinina, su glucosa en ayuno, ver los electrolitos séricos completos, ya que vamos a agregar el enalapril y podemos hacer ahí, puede haber ahí alteraciones, entonces hay que estarlos monitorizando. Pruebas de función hepática para valorar posteriormente a ver si quiero, si no estoy dentro de metas, para valorar si es candidato para agregar algún otro hipoglucemiante oral. La hemoglobina glucosilada para estar teniendo en mente cuál va a ser mi meta en este paciente, examen general de orina para descartar que no esté con proteinuria y un perfil de lípidos completo. También la interconsulta de oftalmología, ya que nunca había sido valorado por ellos, la interconsulta de nutrición y pues se le recomienda hacer actividad física. Y eso es todo. No sé si existe alguna pregunta. Agradecemos a la doctora Michelle por su participación. A continuación, vamos a dar un receso, igual para que se preparen un cafecito y nos vemos a las 12, ¿les parece? Voy a dejar aquí la sesión abierta y a las 12 reiniciamos con el siguiente tema.